Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga. Amén. Estamos contentos de estar aquí una vez más, gloria al Señor, dándole continuidad a la palabra del Señor que venimos trabajando desde hace ya este tema, unos 4 viernes aproximadamente. Y bueno, hoy vamos a tratar lo que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Han traído sus cuadernos, sus anotaciones? Amén. Eso es bueno. Recuerdan que venimos tratando sobre los dones. Hola. Amén. Amén. ¿Recuerdan los dones? O sea, no tenemos que hacer ningún resumen sobre los dones porque estamos claros en ello, ¿o sí lo hacemos? Sí lo hacemos. Amén, para refrescar la memoria a nuestros hermanos. Hermanos, ¿no tenéis cuadernos? No, la verdad es que vine directo del trabajo, no vine preparado. Pero sí ya le hemos dado... No, todavía la verdad que... Bueno, pues entonces para el próximo viernes, hermanos, le traemos sus cuadernos para que vayan tomando notas sobre lo que estamos dando cada viernes. En vista de que ustedes no estaban aquí, le voy a hacer un pequeño resumen, así súper rápido. Venimos tratando, hermanos, sobre lo que son los dones, y hemos dicho que los dones es un regalo, algo gratis que Dios nos da. Y a través de esos dones podemos desarrollar diferentes manifestaciones dentro de la iglesia, que es a través de lo que el Señor nos da. Cuando el Señor nos capacita con esos dones, lo distribuimos en la iglesia y trabajamos en función de lo que Dios nos da. Y esos dones son 9. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, está el don de fe, está el don de sanidades, el don de hacer milagros, está el don de profecía, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y el don de la interpretación de las diversas lenguas. En eso luego hicimos un resumen, todo lo que se deriva, cada don. No lo vamos a hacer, pero vamos luego pues a pasarles esa información para que ustedes no se queden retrasados con esa enseñanza, sino que vayamos todo a la par, que si un ejemplo vienen el otro viernes, pues que ya estén empapados con ese test. No es nada difícil, hermanos, siempre y cuando cada uno de estos dones lo vayamos comparando con cada versículo que está en la Biblia. Y así vamos aprendiendo qué son los dones, para qué son, cómo lo podemos tener y cómo lo podemos desarrollar y poner en práctica, sobre todo en práctica, dentro de la iglesia, para darle gloria a Dios. Porque los dones son siempre para honrar y glorificar a Dios y ponerlos a trabajar dentro de la iglesia. Luego de ellos, hermanos, seguimos el siguiente viernes, fue la continuación de los ministerios. Hablábamos de los 5 ministerios que son otorgados a la iglesia y que se encontraba en el libro de los Efesios. Y los dones son los apóstoles, el ministerio de los profetas, evangelismo, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios que se desarrollan dentro de la iglesia. En la iglesia usted siempre va a encontrar un profesor, un pastor que es el cabecilla, el que Dios pone como ángel y guarda de la iglesia, el que nos instruye, el que nos enseña. Luego están los profetas, aquellas personas que les son reveladas las cosas dentro de la iglesia, ya sea en presente o para futuro. Siempre algo muy claro que quiero que quede. Las profecías siempre son para edificación espiritual, que hay muchos profetas que siempre lo que quieren es hablarles de dinero, de coches, de riqueza. Ojo con eso, no nos dejemos engañar. Las profecías se cumplen siempre dentro de la iglesia y son para trabajar a nivel espiritual. Están los evangelistas, como ya he dicho antes, los pastores y los maestros. Y a continuación, que es el título que toca hoy, el fruto del Espíritu Santo.
Bien, antes de entrar en el detalle sobre el don del Espíritu Santo, quiero que leamos en el libro de Mateo. Mateo 7, 16 al 18. Ahí vamos a hablar lo que son los frutos, para que tengamos, hermanos, una diferencia de lo que es los frutos y el fruto, que son dos palabras muy diferentes y muchas veces lo aplicamos erróneamente. Los frutos y el fruto. En el libro de Mateo, vamos, hermanos, para que muchas veces cuando decimos cosas las personas se quedan como, esto es nuevo. Todo lo que hablamos, hermanos, siempre es basado en la Biblia. Todo lo que se desarrolla es de la palabra. Entonces, para que no haya ningún tipo de confusión, siempre mantenga su Biblia abierta y siempre miramos los versículos para que aprendamos a diferenciar una cosa de otra. Y aquí vamos a entrar en el detalle de lo que son los frutos, según la Biblia. Mateo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 18. Amén. Y dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Ha visto en el versículo 16, en donde habla de uvas e higos? Ahí se está hablando de los frutos. Frutos comestibles, frutos que son buenos al paladar, que nos gustan a todos, o sea, frutos en general de cualquier tipo de árbol. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la materia que vamos a entrar hoy. El fruto del Espíritu Santo, que es diferente a los frutos comestibles. Gloria a Jesucristo. Gracias, Señor. El fruto del Espíritu Santo es el cambio interior y el carácter de Jesucristo producido por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Gloria a Jesús. O sea, una vez que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, se revela en nosotros lo que es Jesucristo mismo en nosotros. Amén. Jesús es amor. ¿Y qué reflejamos una vez que tenemos el Espíritu Santo de Dios? Reflejamos ese carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. El propósito es transformar el carácter humano para parecer más a Cristo y no para beneficio personal, sino para servir a otros. Cuando usted refleja el carácter de Cristo en su vida, ¿qué usted le ofrece a esa persona? Amor. ¿Qué es lo que es la esencia de Jesús mismo? Amor. ¿Qué dice la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo que dio lo único que tenía. Su unigénito. En todo eso se basa el establecer en nosotros como fruto del Espíritu Santo el carácter de Cristo en nuestra vida. Porque cuando usted refleja el carácter de Cristo en su vida, ¿usted vio que Jesús mientras estuvo en la tierra se presentó como una persona altanera o arrogante? Siempre reflejaba amor, paz, amabilidad, bondad,
porque el Espíritu mismo estaba en él. Y en eso, hermanos, es que tenemos que entender cuando se refleja en nosotros el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Es reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Para los que están anotando, Amén. reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Quiero que nos vayamos ahora, que es donde nos vamos a centrar, y vamos a ver lo que nos dice sobre el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a leerlo en el libro de Gálatas Gloria a Dios. 5, 22. Y dice, mas el fruto, lo están entendiendo, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me gusta esta última parte que dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay un código penal en donde diga el código 003/43, en donde dice que usted tiene que tener una capacidad o una medida de amor, de paz, de gozo. No, simplemente yo creo que los jueces con esto están tranquilos. Porque si nosotros todos diéramos amor, reflejáramos esa paz, ese gozo, esa benignidad, no hubiera hurtos. Por eso dice que contra tales cosas no hay ley, porque una persona que ama, que ejerce, que demuestra amor, que demuestra bondad, que demuestra benignidad, no hurta. No hurta, porque todo lo que sigue reflejando es el carácter de Cristo en su vida. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Entonces decíamos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, mansedumbre y templanza. Quiero que entremos a desarrollar lo que es el amor. El amor directamente Jesús. Como ya lo habíamos dicho en un principio, el amor directamente reflejado en nuestra vida, Jesús. Es quien manifestó, hermanos, en totalidad todo esto que acabamos de leer en el libro de Gálatas. Fue el primero en dar amor, el primero en demostrar ese gozo, esa paz, esa paciencia en todo tiempo y en todo momento. Amén, gloria al Señor. Santo eres Jesús. Decíamos que el fruto del Espíritu es tener el carácter de Dios en nuestras vidas. Y que el primero que íbamos a desarrollar era el amor. El amor en la Biblia, al respecto y algunos detalles, quiero hablarle acerca de estas manifestaciones. Recuerda que cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, Él va a producir en ti frutos y frutos agradables. Te va a llevar a andar en amor, que es el primer punto en la primera manifestación que se va a tratar. Aquí la palabra amor habla de que es el amor ágape, que es la base de todo, de la emoción, del afecto, ese afecto de ese sacrificio, como había dicho antes, que había hecho Jesús, ese amor desmedido. Un ejemplo práctico, entregar su único hijo. Entregarlo todo, aún ya sabemos que nuestro Dios es un Dios poderoso y ya sabía lo que se iba a enfrentar su hijo. ¿Y quién
amor entrega a su Hijo? ¿Quién solo por amor sacrifica lo único que tiene, lo mayor que tiene? Y sin embargo, nuestro Padre Celestial ofreció en amor a su Hijo Jesucristo. Santo eres Jesús. Vamos a continuación a deletrear y a desglosar el gozo. El gozo es la manifestación preciosa. Y vamos a conocer un ejemplo bíblico. Y es el ejemplo de Pablo. Pablo, que estando en la cárcel, aconsejó a los filipenses que se gozaran. En todo tiempo, usted sabe, una persona que esté en la cárcel, aún estando en la cárcel, cuando las personas están en la cárcel, lo mínimo que piensa es aconsejar a los que están fuera. Pero Pablo, allí en medio de sus angustias, del hambre que se pasa en la cárcel, del frío que se pasa en la cárcel, aconsejaba siempre de que nos gozáramos, de que mantuviéramos ese gozo. Y es como decir, wow, un corazón que puede estar dolido, lastimado, angustiado, lejos de los suyos, de su familia, quizás de sus compañeros de milicia, y que fueran ellos los que fueran a verles y a visitarles. Pero Pablo hablaba de ese gozo. No pierdan ese gozo, hermanos, el cual viene a través de esto que estamos tratando. Una vez que somos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos transforma nuestra vida y empezamos, aparte de ver el amor, empezamos ya a sentir gozo en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la tribulación, porque el Señor es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Y era lo que aconsejaba Pablo en aquel momento a los filipenses. Gozaos, regocijaos en el Señor, aún en medio de las diversas pruebas, aún en medio de los quebrantos, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las enfermedades, mantener esa esperanza, porque sabemos que Dios es nuestro gozo. Amén. Que aunque vengan momentos difíciles, Señor, tú eres mi gozo, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me levanta, eres el que levanta mi cabeza. Y eso nos exhorta hoy a nosotros, a la iglesia de hoy día, nuestro hermano Pablo, en medio de la angustia y de la desesperación, regocijarnos siempre. Vamos a detallar a continuación lo que es la paz. Es una tranquilidad sobrenatural, es algo que humanamente muchas veces nosotros no lo entendemos, porque muchas veces decimos, ¿cómo podemos sentir paz en medio de esta situación con la que estoy atravesando, en momentos de dificultades? ¿Cómo puedo sentir esa paz con mi hermano que me está quizás tratando mal, con mi familia que me está tratando mal? Pero esa paz, hermanos, quiero decirles que viene de Cristo, esa paz que no entendemos, que muchas veces nuestro corazón se compunge y en medio de cómo podemos sentirnos, podemos quizás estallar, rechistar, explotar. Pero hermanos, aquí se muestra esto que tenemos a través de esa derivación, cuando ya nosotros hemos tenido ese encuentro, cuando ya tenemos el carácter de Cristo reflejado en nosotros, nos sabemos mantener esa paz, porque si no mantuviéramos esa paz en nosotros, entonces no estamos reflejando el amor de Cristo, no estamos reflejando el gozo de Cristo, no estamos trabajando la paz que el Señor nos dio. Y en esto nos manda el Señor, que también tengamos paz en Dios, y sabemos que Él tiene el control de todos. En Él tenemos esa paz, ese fruto que produce también el Espíritu Santo en medio de cualquier tormenta. Se puede producir, hermano, en tu vida cualquier situación a nivel laboral,
a nivel de tu hogar, a nivel hasta en la calle. Uno se puede encontrar cualquier situación y cualquier conflicto. Pero cuando nosotros ya somos hechos hijos de Dios, cuando ya hemos recibido ese Espíritu Santo, cuando ya recibimos ese fruto y reflejamos a Dios en nuestra vida, sabemos aprender a mantener esa paz. Amén. Saber actuar en medio de cualquier situación, de cualquier momento, de cualquier irregularidad. Y muchas veces, hermanos, el enemigo nos ataca y nosotros creemos, decimos, pero si es cuando mejor estamos en Dios, si es cuando mejor estoy tratando de hacer las cosas en Dios, si es cuando mejor estoy tratando de hacer las cosas dentro de la iglesia y sentimos ataques. Y hermanos, en ese momento es cuando tenemos que reflejar la paz, aprendiendo a saber dar contestaciones, no alterándonos, no sacando el viejo hombre que llevamos dentro, recordando en todo tiempo, tengo que reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Tengo que reflejar que soy hijo de Dios. Y como soy hijo de Dios, no puedo dejar que ninguna otra situación pueda atacar y dañar mi vida. Gloria a Dios. Santo Jesús. Vamos a tratar y a desarrollar la paciencia. Uf. ¿Cuántos tenemos paciencia en el día de hoy? Amén. Ese es un punto, hermanos, que nos cuesta. La paciencia nos cuesta. Dice, paciencia es un fruto del Espíritu Santo, también mencionado en Gálatas, y se refiere a la capacidad de soportar dificultades y pruebas con calma y perseverancia, sin perder la fe ni la esperanza en Dios. La paciencia, fruto del Espíritu Santo, se manifiesta en varias maneras. Soportando las pruebas en dificultades con fe y esperanza. Alguien, por favor, que me busque el libro de Romanos 5, del 3 al 4. Aquí vamos a trabajar un poquito más la paciencia. Vamos a ver qué nos dice Romanos. El primero que lo tenga, por favor, Romanos 5, del 3 al 4. Gloria a Dios. Se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Ha visto? En medio de las tribulaciones, cuando sepamos trabajar eso, sabemos que todo, en medio de la tribulación, saber cómo actuar, saber cómo responder, saber en qué momento reflejar ese carácter, pues ahí trabajamos la paciencia, la calma, para saber enfrentar cada momento, cada situación. Alguien, por favor, que me lea Gloria a Dios. el libro de Efesios, el capítulo 4, del 1 al 3. Y vamos a ver qué nos dice aquí, refiriéndose. Leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Han visto? Todo el tiempo manteniendo la paz, sin sobresaltarnos, aprendiendo a guardar la ira, aprendiendo a tener la paciencia, aprendiendo a mantener esa mansedumbre que es la que nos va a mantener para aprender a guardar la paciencia. Y nos dice que también tenemos que confiar en el tiempo y el plan de Dios. Alguien que por favor me lea el Salmos 37. Salmos 37, de 7 al 9.
molestes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperará. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Amén. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por su perversa maquinaciones. Ya no siga enojado, deja a un lado la ira, no pierda los estribos, que eso únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor prosperarán. Amén. Esto es parte de la paciencia. Dejar todo en manos de Dios, que aunque vengan las turbulencias, que venga lo que venga, mantenernos firmes en el plan y en el propósito que tiene Dios para con nosotros. Lo próximo que vamos a detallar va a ser la paz, la benignidad. Le entregué la benignidad para desarrollar a nuestro hermano Gerardo. Si el hermano Gerardo, por favor, nos puede colaborar y nos puede glosar sobre la benignidad. Amén. El don también llamado de bondad, ¿verdad? En otras traducciones. Bueno, la bondad, como todos los dones otorgados por el Señor, vienen a través del Espíritu Santo, y su obra en cada uno de nosotros está reflejada en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, 22, ¿verdad? Como lo leímos hace un rato, el don de la bondad. Y ocasiona en nosotros el sentir de hacer, para los demás acciones en favor de los otros, no buscando la gloria nuestra, sino glorificando siempre a Dios, no para beneficio nuestro principalmente, sino para honrar el nombre de Jesús, ¿verdad? El nombre de Dios. Este don de la bondad expresa muy claramente el carácter de Dios en cuanto al amor. Como lo escuchamos desde un principio, todos los dones reflejan el carácter de Dios, pero este es un don muy especial porque refleja la parte amorosa de Dios. Hace en nosotros que nosotros actuemos con bondad hacia los hermanos, que hagamos acciones especiales en favor del otro, desinteresadamente, no buscando una recompensa, sino siempre para mostrar el amor de Dios que está presente en nosotros y que se manifiesta en esas obras que hacemos por los demás. Quiero resaltar dos ejemplos, por ejemplo, humanos, están en el libro de los Hechos, como es Bernabé. Bernabé fue un discípulo que vendió sus propiedades, sus tierras, para otorgarlas en favor de la comunidad y sobre todo de la iglesia creciente de Cristo. Ese fue una muestra de desprendimiento, una acción real, ¿verdad?, de desprendimiento de sus beneficios propios en favor de los demás. Y Dios, por supuesto, que vio con agrado porque era un reflejo de la voluntad de Dios. También está otro ejemplo humano, es Tabita, Dorca, ¿verdad?, que es en gacela amorosa, delicada, ¿verdad? Tabita también fue discípula, una de las mujeres nombradas como discípula también, y quien era muy dadivosa en otorgar, ¿verdad?, beneficios a quienes más lo necesitaban, y mediante una acción concreta que era la costura. Tabita fue una persona que se dedicó a hacer túnicas y mantos para los más necesitados. También son ejemplos como nosotros con nuestras acciones en favor de los demás podemos mostrar ese amor de Dios. Y por supuesto el ejemplo supremo es Jesucristo, quien no estimó a ser Dios, ¿verdad?, y se donó a sí mismo. Él se desprendió de su poderío, de su gloria, para hacerse hombre y entregar su vida propia por nosotros. Inclusive, el don de bondad no
no busca sino reflejar el amor perfecto de Dios que tiene para con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Inclusive se le otorga o se le da o hace que nosotros hagamos acciones de amor hasta por quien no lo merece, porque así se refleja. El don de bondad está reflejado en el perdón, en la paciencia, está ligado a todos los dones, porque sin bondad no podemos ser pacientes, sin bondad no podemos reflejar el amor de Dios, sin bondad no podemos ser, tener templanza ante las situaciones. O sea, la bondad es como el método, la forma como Dios expresa el amor a través de los que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos queda claro entonces que la bondad es hacer el bien siempre. Reflejar siempre el amor de Jesús donde quiera que vayamos, en cada momento, en cada actuación. Bondadosos entonces debemos ser. Lo próximo que vamos a desglosar será la fe. La fe se refiere a la confianza, lealtad hacia Dios y se manifiesta en la forma en que vivimos y nos relacionamos con los demás. La fe es la base sobre la que se constituye la vida cristiana y se refleja en la forma en que nos entregamos a Dios. Siempre en fe confiamos también en el plan divino que Dios tiene, que aunque no lo vemos, lo sentimos. Aunque no lo vemos, sabemos y guardamos esa esperanza de que sabemos que vamos a estar con Él. Como bien dice, el desarrollo bíblico es pues la fe, la certeza. Eso que usted sabe, usted no lo ve, pero tiene esa certeza de que lo va a ver, de que va a hacer, de que lo espera, de que va a venir. Esa certeza, convicción, seguridad, así se refleja y así se manifiesta la fe. Quiero que leamos el libro, alguien que me lea por favor el libro de Romanos 4 del 18 al 21. Romanos 4, 18, 21. El primero que lo encuentre. Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Aquí estamos hablando del padre de la fe, Abraham. Cuando Dios le dijo en aquel entonces, sal de tu tierra, deja tu familia, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, hermano, y creer a ciegas, y dejar todo, e irte solamente por creer en esa promesa, sin saber si era verdad que se iba a cumplir lo que le estaban diciendo. Eso se llama fe. Amén. Fe, esperanza, confianza, firmeza. Vamos a desglosar ahora lo que es la mansedumbre. Y la mansedumbre está a cargo de nuestra hermana Gisela. Gloria a Dios. Bueno, la mansedumbre es la actitud de ser dócil, humilde y suave en el trato con los demás. Es la disposición de someterse a la voluntad de Dios y a los demás sin resistir ni ser rebelde. Como los anteriores frutos que hemos estado enumerando están concatenados los unos con los otros y es algo que como creyentes debemos de anhelar, provocar, buscar, desear, anhelar.
Y sobre todas las cosas, la paciencia y la tolerancia hacia los errores y debilidades de los demás. Si algo es importante en nosotros como hijos de Dios, en estos tiempos, en todos los tiempos ha sido importante, pero en este tiempo más que en otro, es poder soportarnos los unos a los otros y amarnos en el amor del Señor. Y esto tiene que ver un poco precisamente con la capacidad de tolerar con paciencia los errores y las debilidades de otro, entendiendo que en el pueblo de Dios no todos vamos a crecer a la misma vez ni a la misma estatura. Y eso implica que le tengamos paciencia, que le tengamos tolerancia, que le tengamos amor, que cuidemos de los bebés espirituales que van entrando, porque no pueden caminar al mismo paso. Todos no podemos caminar al mismo paso todos. Y dentro de la palabra del Señor vemos que como representación de la mansedumbre está Moisés, un hombre que fue manso, ¿verdad? Hablado por Dios, dicho por Dios como manso. Y también podemos ver a David, que se sometió a la autoridad de Saúl. Siempre me gusta mucho este personaje, porque vemos cómo él siempre se proyectó sin apurarse por nada. Ya era rey, ungido como rey, sin embargo se trasladó al campo y allí siguió cuidando ovejas hasta que llegó el tiempo de él retomar su promesa y su unción siendo rey. Y esto está en 1 Samuel 24, del 1 al 7, vemos a David sujetándose a la autoridad de Saúl. Es importante que nosotros entendamos dentro del fruto de la mansedumbre que todos y cada uno de nosotros necesitamos, debemos buscar estar sujetos los unos a los otros, a la autoridad de los unos a los otros. Toda autoridad nos es dada por Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos autoridad dada por Dios, pero dentro del pueblo de Dios, cada uno de nuestros líderes tienen una unción delegada por Dios para que atiendan cada frente. Y en el momento que lo atiendan, cada uno de nosotros debe estar sujeto a esa autoridad. También vemos a David perdonando a sus enemigos en 1 Samuel 26, del 1 al 25. Lo vemos manso y humilde en su trato con los demás. Y creo que ahí tiene un poco que ver cuando Mical lo tilda porque él danzaba, casi se le veían los calzones, ¿verdad? Lo que pasa es que él venía cargado de la unción de estar en la presencia del Señor y ni caso le hizo. Y ya vemos la consecuencia que le generó a Mical hablarle a él de lo que había hecho por danzar. Pero bueno, ahí creo que se pone de manifiesto, no lo creo en duda, sino que lo aseguro, lo afirmo. Creo que David ahí puso más que evidencia su mansedumbre para con los demás. Vemos, igual que el resto, a Jesús como máxima expresión de mansedumbre, dándose por nosotros, y también a Pablo. Vemos a Pablo sometiéndose a los líderes de la iglesia, que ya sabemos cuánto pasó Pablo con los líderes de la iglesia a causa de proclamar la grandeza del Señor. Lo vemos humilde y manso. Del Nuevo Testamento veo a Pablo como una persona muy ungida y muy respaldada con Dios de todo. Fue un hombre en el que se expuso la palabra, yo creo que en cada una de las áreas. Mucha sabiduría en Pablo. Sabemos que Pablo venía de una preparación que ya había recibido, pero en su entrega y su consagración a Dios vemos a Pablo evidenciando los frutos del Espíritu Santo. Creo que Pablo fue la representación de mansedumbre, fue paciente, fue tolerante, fue benigno, y en esta parte pues lo exponemos también. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Gisela. Bien, muy bien. Cuando estaba hablando de la mansedumbre y mostraba a Jesús, me llegó la imagen de cuando ya le habían apresado. Ustedes saben lo que es estar frente a la multitud y que al mismo Jesús, al mismo Rey, le escupieran, le abofetearan. Gloria a Dios.
Y él lo único que hizo, hermanos, fue guardar silencio. Es que ni gesticuló. ¿Qué más mansedumbre reflejada que en ese peor momento de tu vida? Por eso es como decía al principio, hermanos, ese fruto del Espíritu es reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Vamos a desglosar por último la templanza. La templanza es la virtud de la moderación y el autocontrol. Se trata de equilibrar tus deseos y emociones, no dejar que te dominen en la capacidad de decir no a los excesos y sí a lo bueno y saludable. La templanza se aplica a muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana muchas veces cuando hablamos de comida y queremos comer en exceso o nos volvemos locos cuando vemos un buffet libre o a lo mejor que nos invitan a comer a una casa y vemos que está esa mesa tan bonita, está bien puesta y se nos olvida de que como cristianos debemos mantener esa cordura y esa templanza. Hermanos, la Biblia es un claro ejemplo de nuestra vida cotidiana, de lo que refleja Jesús siempre en nuestra vida, esa mansedumbre, esa templanza en todo momento. Otro ejemplo, el dinero y los bienes. Muchas veces cómo nos llevan los bienes o muchas veces cuando un familiar deja una herencia a otro, cómo se empieza a manipular todo, la agresividad, esto es mío, no porque tú tienes menos, o sea, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, esa acción no la debemos de tomar porque debemos siempre reflejar el carácter de Jesús en nuestra Biblia. Y un ejemplo bíblico tenemos a Daniel, que no se contaminó en ningún momento con la comida del rey. Él mantuvo esa templanza, ese dominio ante la circunstancia, tuvo ese autocontrol. ¿Usted sabe que usted lo invitan a comer a la casa del rey, al palacio del rey y le presenten todos esos manjares, la lucidez que hay en estos lugares y a todo ello usted rechace y diga, no me quiero contaminar? Eso fue también algo que se reflejó también en Daniel. Daniel ya llevaba consigo reflejado ese carácter de ese Cristo que estaba por venir. Ya Daniel venía reflejándolo porque no tuvo contaminación con la comida del rey. Ahora bien, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos, gracias hermano, cómo podemos cultivar ese fruto precioso de Dios? No son con nuestras propias acciones, no es con nuestras fuerzas que se van a manifestar. Se van a manifestar siempre con el Espíritu Santo. Recordemos que estamos tratando el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo cultivamos? Teniendo siempre con nosotros el Espíritu Santo, el que nos da la fuerza, el que nos ayuda, el Espíritu Santo. Él es quien pone ese fruto y esas manifestaciones que son visibles cuando Él está presente en nuestra vida. Este fruto del Espíritu Santo es el resultado de nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, se reflejan, hermano, estas virtudes, estos frutos, estas derivaciones, es cuando se hacen visibles en nuestra vida, cuando tenemos ese contacto con el Espíritu Santo. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo cultivar, una vez que usted tiene, cómo cultivar este fruto? Lo vamos a leer
en Juan, alguien por favor que me busque Juan 15, versículo 5. ¿Cómo vamos a cultivar este fruto? Juan 5. Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Amén. Entonces, estos frutos únicamente si estamos pegados, como dice esta palabra, a la vid verdadera. O sea, venimos arrastrando desde el primer momento de esta clase a Jesús. A Jesús, que es lo que tenemos que reflejar. Y aquí nos dice que fuera de Él nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera. Es como este árbol, nosotras somos las ramas. Y si una rama coge para este lado y se quiebra, podemos ver cómo esa rama se empieza a poner amarillenta y ya no da fruto. Es que no dice ni buen fruto, directamente no da fruto. ¿Por qué? Porque su rama se ha quebrado. Entonces, hermanos, ¿cómo poder cultivar ese fruto? Pegados de Jesús, orando constantemente en obediencia. Y por último, meditando en su palabra. Es como podemos mantener esos frutos en nuestras vidas. Dice, así como el árbol necesita todas las condiciones de tierra, agua, sol para poder dar fruto, nosotros también necesitamos de ese árbol que es Jesús, es la vid verdadera. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para poder producir esos frutos. Tener el fruto del Espíritu Santo, hermanos, no es una opción. Es caminar en obediencia en todo tiempo con nuestro Dios. Amén. Amén. Dejamos la clase hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Los que están presentes. Si no hay preguntas, porque está todo claro. Amén. Ya sabemos lo que es el fruto del Espíritu Santo y de que tenemos que caminar y poner en práctica siempre el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, ante cualquier circunstancia, hermano. Ante cualquier circunstancia, porque somos llamados y hechos hijos de Dios. Y un hijo de Dios tiene que reflejar el carácter de Cristo. Dios le bendiga a nuestra hermana Jenny.